Pues señor, Vale, pues entonces nos todo vemos lo que hasta acordamos. bonitos. ¿Ah? Nos vemos hasta bonitos. Bien gordo. Ya sabes, Henry, Mire, es que lunes, estoy miércoles y creando hasta viernes. en una vaina. Yo no sé qué va a hacer usted, pero va a ser mamadera de gallo. ¿Qué? ¿Ya? ¿No va a soltar la tapa? No, ya va. Osvaldo, no entra Henry, entro yo. Y yo miro la cámara. Y yo, Coño, qué difícil porque no me puedo ver. Si te ves flaca, Leonela. eso es porque todos los lunes, miércoles y viernes voy a la bailoterapia. Te ves ¿En delgada. serio? Me imagino que ya estamos grabando, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de Modernizando el Derecho. Hoy iniciamos de una manera bastante diferente, ¿verdad, Henry? Porque Hay que ser. nuestro productor nos agarró de improviso, porque el tema de hoy precisamente da de eso, ¿no? El negocio detrás del podcast, pero sobre todo la producción del podcast y lo que todo eso implica. ¿Tú crees que el productor, dueño de toda esta guaracha, la práctica que tienes de dónde? Por De supuesto, de todos los podcast. podcasts que se hacen De aquí nosotros, conectados. que nosotros venimos Claro, a trabajar. nosotros como negritos sudándonos para traerle la práctica para que el Señor lo malgaste. Más Creando nada. ideas, buscando clientes, pensando en cómo presentar. Y no te creas, es un reto, muchachos. Ustedes que están allá y que nos ven semana a semana, no crean que es que las ideas simplemente salen y surgen así. Eso también lleva un estudio y, por supuesto, el apoyo de mucha gente que está alrededor, porque a nosotros se nos ocurren, pero nuestro productor y conectado es el que logran que todas esas cosas se puedan materializar. Sí, señor. Fíjate que hoy un programa súper interesante porque vamos a hablar de los podcasts. ¿Qué trae detrás de todo esto de realizar el podcast? Fíjate que me gusta muchísimo. No sé si lo podemos tomar, señor director. Por supuesto, Ahí de fondo está. tenemos nuestro propio podcast. Este es el que va a salir para que ustedes lo disfruten. Recuerden seguirnos en las redes sociales, @modernizando el derecho y disfrutarlo a través de la cuenta de YouTube, plataformas digitales de conectados, página web y aplicación que pueden descargar de su teléfono móvil, que pueden conseguirla como Conectados TV. Sí, señor Leonela. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué pasó? Sí, estamos, Sí, porque mira, así. Es que no, Entonces, pero es que como hoy no tengo el monitor aquí, el señor está haciendo lo que quiere. exactamente. Obviamente. Él dijo, voy a poner a sufrir a estos muchachos a ver Sí. qué tal. Yo siento que es una clase de improvisación. Sí, esto es cabina caliente. Esto vamos al aire de una De vez. una vez. Fíjate que vamos a comenzar entonces con el tema del día de hoy. Vamos a explicar, por supuesto, qué es un podcast para nuestros suscriptores. Bueno, básicamente desde mi punto de vista y lo que yo he estudiado, Y el concepto. no, es que no me puedo quitar el personaje. Siento que, ¿qué coño me preguntó este? Y tú eres el especialista en marketing, ya va, y mercadeo, y él es el que viene de radio. Ay. Para mí el podcast es una transformación de la radio tradicional a una digitalización. Obviamente hay muchos elementos adicionales, pero tú eres el especialista dentro de esa área. Fíjate que qué trae los podcasts adicional, como tú dices, ese elemento diferenciador que a lo mejor los TV show o los programas de televisión pueden traer, que viene incluyendo un poquito de televisión con radio. Porque fíjate que es algo no tan formal, no tan cuadriculado, no tan cuadrado, o acartonado, vamos a llamarlo así, que es más informal, que es una conversación que puede ser de diferentes maneras, obviamente, Que es como y el que se ha desarrollado elemento, así. digamos, característico mucho de la radio, ¿verdad? O sea, la radio te da como más libertad de expresión en cuanto a ese acartonamiento y no tanta que la entrada y la salida y demás, mientras que la televisión tradicional pues es muy rígida en cuanto a eso. El podcast vino a mezclar esas dos cosas en donde, como hoy, te permite improvisar y te agarran fuera de base muchas veces, pero el mismo diseño te da como esa comodidad y esa tranquilidad para llevarlo relajado. Y tú vas desarrollando, el mismo diseño del podcast obviamente hace que tú vayas desarrollando esas habilidades. Por supuesto, como tú dices, a lo mejor en la radio te puede tener un poquito más de acercamiento que la misma televisión. Pero ¿qué hace el podcast? Como dije hace rato, reunir a ambas partes para poder tener más interacción, más privacidad. No privacidad, perdón, esa no es la palabra, sino más a lo mejor tú y yo
constantemente poder Más expresar confianza, más más, confianza más y poder cercanía. expresar Y que lo que se también quiere. permite que la persona, el espectador, el internauta pueda ver. Porque es que también sabemos algo, la gente le gusta ver qué hacen, cómo van a chismear exactamente, qué hacen, cómo se hace, cómo es esa voz hermosa detrás del micrófono que con la radio no pueden Mm. verla. Y bueno, muchos cuentos, y yo creo que la señora Nieves que nos estaba aquí comentando, que nos está visitando, ya vamos a profundizar un poquito con ella, ¿verdad? A veces uno escuchaba los programas de radio y uno escuchaba esa voz fuerte, ese caballero, y uno los imaginaba altos, acuerpados, y cuando lo veía, Siempre suele pasar. pasa, ¿verdad? Siempre suele pasar. Porque a veces cuando van a la radio, porque se ganaron un premio, porque lo que sea, entonces preguntan, mira, quienes saben, trabajo en el circuito líder, 92.7 San Sebastián. Y entonces, mira, es que me gané un premio, ¿en dónde? Sin tantos rollos, ok. Entonces, aquí estás buscando a Henry Buitrago, ok, soy yo. Y me ok. Se imaginaban que alguien experto, catire, Tú no ojos preguntas, tú no azules. preguntas Lo cómo que me pasa es que mis imaginaba. ojos son azules, lo que pasa es que estos lentes de contacto marrones es lo No único, se pero ve. ya, más nada. Eso es algo que vino a romper los podcasts Sí. porque precisamente ya al incluir dentro de una cabina de radio o dentro de un estudio con una producción más relajada, pues ven directamente quién es la persona detrás de esa voz y de esa idea. Y fíjate que no solamente el factor diferencial de cada uno de los medios de comunicación o los medios publicitarios, como se quiere decir, radio y televisión, Sí. que estoy hablando, sino también ese beneficio que a lo mejor traen los podcasts, que pueden ser como que el punto o el centro de ambas partes en cuanto a presupuesto publicitario. Que es lo que Vino vamos a poner tocar el hoy. equilibrio. Sí, así como que, todo el mundo ahora quiere ser podcast, ya va. Todo el mundo quiere ser rico, famoso, que lo vean en televisión y que le digan, mira, sí, perfecto, nada, ven y vamos a tomar una foto y un autógrafo. Pero hay que sudarla, hay que llevarlo. Y una cosa, pasito a pasito, pasito a pasito. No te vas a hacer famoso ni rico, mucho menos, de la noche a la Es mañana. que ser generador de contenido, productor de podcast, para que puedas verle a eso un resultado, digamos, como un negocio, es igualito. Y tú dirás, "Ay, Leonela con su ejemplo de los pasteles, pero es que estamos en San Cristóbal y se consume mucho. Hoy no ha dicho depende. Es que si tú quieres que el negocio de los pasteles te dé resultado, eso no es de la noche para la mañana. Eso es un trabajo constante de abrir todos los días, producir contenido y tener un Claro. programa de radio, tener un programa de televisión, producir un podcast para realmente lograr esa fama o ese posicionamiento o ese ingreso económico para verlo como un negocio. Eso no es de 3 días ni de 3 Y meses. recordando que no solamente podemos tener eso como factor económico, laboral, sino que también tenemos familia, que tenemos otras actividades que podemos estar realizando y que debemos estar encima de cada una de ellas. O sea, nosotros seguimos cubriendo nuestras actividades diarias normalitas. Sí. Y generar un contenido, producir un podcast requiere un tiempo. Y cuando estamos hablando de un trabajo en equipo, como en el caso de nosotros, pues las decisiones no las toma uno, sino el tiempo tuyo, el tiempo mío, el tiempo del del productor. exactamente, de los horarios. Jairo cumplir Guerrero. De Jairo Guerrero, de cumplir los horarios, de un compromiso. O sea, generar un contenido, producir un podcast es igualito que un negocio. Esto es un compromiso que se tiene que adquirir, primero con uno mismo y segundo con esa audiencia que tú quieres ir Qué generando. bonito sonó eso cuando tú dices que esto es como un matrimonio, ¿no? Una relación. Pero entonces, ¿cuándo se mantiene aquí relaciones sexuales? Depende. Te pregunto, no sé, Depende. digo depende. Depende. No, mentira. No. Vámonos serio. Entonces, pero igualito, no solamente el factor de tiempo que lleva el realizar un podcast, porque es la producción, preproducción, todo esto también. Y fíjate que cuando a lo mejor el mismo productor Fíjate algo. Y aquí pone voy a trabas. ser muy abierta, digamos muy honesta. Y quizás de pronto muy directa, pero esto es una realidad. Al igual que un negocio, para producir contenido y producir un podcast, tienes que invertirle. Sí. Muchas de las malas ideas que se tienen aquí y de muchos generadores de contenido Oye, y cuando hablamos de inversión, es que el tú tiempo. tienes que pagar. No, ya va. Primero el tiempo también, porque tú no vas a montar algo a lo loco. No, ¿Ok? es que Entonces es tiempo y es también
el recurso recurso económico. económico que le vas a tú a ingresar, a invertir, porque no va a ser un gasto, simplemente es una inversión, ¿no? Lo que Si está tú haciendo. tienes muy buena planificación, al igual que un negocio te va a dar resultados. Por eso es que digo que no es en 3 meses, ni es en 3 días, ni 3 semanas. Pero tú tienes que Leonela siempre con invertir. su planificación económica. Pero es que tiene que ser ¿Cómo así. me gustaría entrevistar algún día al esposo para ver cómo es en la casa? Es peor. Perdón. Peor. Pero es que, Henry, la estructura te va a garantizar, digamos, un camino sólido. Que en el camino tú te des cuenta, bueno, yo quería generar un podcast y yo creí que con el teléfono que tenía iba a ser Sí, suficiente. ese es otro. Pero eso no fue. Bueno, pues en el camino tú vas viendo cómo cambia el teléfono o si tengo que buscar otro recurso. Pero no es decir, voy a hacer un podcast, abro una cuenta en la red social, ya le pongo TV o Leonela Podcast y ya, eso se va a dar solito. Eso no va a funcionar. O sea, ningún negocio improvisadamente va a funcionar. Entonces, el recurso del tiempo es principal, las ideas que ustedes tengan para poder producir los podcasts y después el cómo lo vamos a hacer. La lluvia de ideas. La lluvia de ideas y viene la parte operativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque muchos pueden agarrar el teléfono y nosotros lo decíamos aquí, ajá, y si no tengo Con tu el teléfono y trípode, conmigo ya la tengo. ya, tú te pones allá y yo lo pongo aquí, ajá, pero ¿sobre qué lo montamos? Sí, ¿En qué momento lo vamos a que hacer? todavía me lo debe. No, estamos esperando. Si usted quiere ser sponsor del programa para Bienvenido sea. bienvenidos, para poder comprar los trípodes. O sea, todo es un proceso que se lleva y un recurso que hay que buscar. Entonces nosotros no podemos plantear, decir, vamos a hacer un podcast con cualquier contenido que se nos atraviese de cualquier manera, porque el resultado no va a ser el óptimo. De pronto me dirán, bueno, pero es que eso es poco a poco, porque si no lo hay, pero ya es ser honesto en cuáles son los recursos con los que yo cuento porque y no cuál va a ser solamente- el camino que yo quiero No recorrer. solamente a lo mejor porque lo vemos fácil, porque tenemos un celular inteligente, Android o smartphone, pero igualito también es el mismo en la localidad, las mismas luces, el micrófono adecuado, cantidad de cosas que a lo mejor necesitamos saber Lo que editar lo que también. estábamos hablando hace un rato que tú decías es que yo no quiero un mal producto. Ajá. Es el ejemplo de la señora que si no compra la harina correspondiente y hace Para la los masa pastelitos. como es para los pastelitos, el resultado no va a ser. Claro. Si la señora Nieves no compra un buen producto en el tiempo, las frutas, la leche que necesita para sus sabrosos helados, el resultado no se va a dar. Entonces no es que hoy amanecí y de pronto ella tenga su proveedor especial porque la leche que me vende y la fruta que me vende es la ideal. ¿Sí o no, señora Nieves? Usted escoge el proveedor que más le gusta para que le dé el resultado. Calidad, exactamente. En la generación de contenido, pues es lo mismo. Entonces, si tú sabes que no cuentas con los recursos, ¿hasta dónde es lo que yo quiero llegar? ¿Cómo lo quiero hacer? Ah, Leonela, pero es que te está poniendo muy exigente porque lo que yo tengo es esto. Bueno, pues arranca con eso, pero tienes también que agregarle otros elementos, como por ejemplo las ediciones. Sí. Hay mucha gente que de pronto cuenta con la capacidad económica de decir, yo contrato para que me editen, Dale, o edítame. yo contrato a conectados en el estudio, chévere, porque tienen la capacidad económica para hacer eso, pero el que no Conectados TV en línea. En el estudiar y aprender. Sí. Y a veces hay gente que no, y muchos durante la pandemia lograron, como digamos, como se cabía el tiempo, aprender esas habilidades para explotarlas. Aunque vemos que ahorita con esta generación nueva que está surgiendo, obviamente, con meterse en YouTube y a lo mejor ver un tutorial y dice, no, ya sé editar. Y chévere. Bueno, pero al menos tú sabes que es lo importante, que tú comiences a grabarte de manera informal, contenido solamente que va a ser para ti o para tus seres queridos, tu familia, todo, no para guindarlo en las redes sociales, pero sí entonces comenzar a saber cómo puede ser esa edición. El resultado. Dándole esa forma, obviamente amasando esa idea para hasta que quede bien concebida, porque fíjate que ahorita hay una cantidad de podcasts que si tú lo quieres de salud, hay de salud, de economía, de farándula y de farándula, sí, de diversos temas, obviamente que se pueden estar paseando, pero ¿qué va a ser ese factor diferenciador entre tu contenido que estás generando en el podcast y los contenidos que estamos consumiendo constantemente o que simplemente están en la web? Porque fíjate, hay tanto, entramos a competir en un mar mundial. Cuando tú los cuelgas en YouTube, esto es a nivel mundial. Sí. Entonces, ¿cuál es ese factor? Por eso es lo que tú estabas diciendo, cómo yo quiero ese producto. En función a que yo quiero ese producto. Y ahí es donde viene otro elemento. Cuando nos asociamos
para crear los podcasts. ¿Por qué hablo? Porque resulta que he visto un revuelo que muchas veces los podcasts arrancan o inician 2, 3, 5, porque le invertimos más capital y eso finalmente termina convirtiéndose realmente en una sociedad. Sí. ¿Y qué pasa cuando uno de ellos o dos dicen yo ya no sigo? ¿Y qué pasa? Que cuando no sigue, entonces, y los micrófonos que compramos, ¿qué? Los repartimos uno y uno. Tú te llevas uno y yo me llevo otro. Y en la cámara también es así. A veces esas cosas no se hablan. Y hay algo todavía más profundo. Cuando ya los podcasts logran un gran posicionamiento de quién es el nombre. Sí. ¿De quién va a ser los derechos de autor? Oye, y ha pasado no solamente en los mismos podcasts, sino en los programas de radio. ¿Los programas? Programas. Ya va, nos separamos, pero ¿con quién te queda el programa de radio? Antes hablábamos de cómo vamos a liquidar la empresa. Bueno, vendamos toda la maquinaria, pero en esta creación de contenido, que es un trabajo arduo, que son ideas, que es una imagen, ahí es donde entra la parte del derecho que en Venezuela no se ha regulado porque esto es un negocio nuevo, pero llegará un momento en el que estas sociedades van a tener que regularse. Nosotros tenemos legislación sobre la materia de derecho de autor, pero la sociedad es en la práctica, o sea, cómo realmente nosotros valoramos, cuál va a ser el valor del podcast, cuánto vale esa cuenta de YouTube, por ejemplo. Claro. No podemos establecer realmente unos valores claros porque es algo intangible que de pronto existan algunos parámetros para decir, pero recordemos lo que siempre hemos hablado, las plataformas son los dueños. Los generadores de contenido son los dueños del contenido que están montando. Nosotros somos propietarios de las ideas que estamos expresando, pero el contenido como tal, cuando ya sale al internet, eso es del mundo. Que yo tengo un derecho sobre lo que hablo, sí, pero por eso es que es tan difícil establecer cuánto vale la cuenta de Instagram de Servinta, por poner un ejemplo. Porque realmente esa cuenta pertenece. Pero fíjate que a lo mejor, Leonela, muchos están equivocados porque buscan el costo de esa cuenta o de ese programa o algo así, en base a los seguidores que puedan tener. O la trayectoria que pueda tener. No importando que a lo mejor pueda ser bueno o malo. Yo no estoy hablando de lo bueno o malo, sino los seguidores, si es cuenta de Instagram, por ejemplo. Pero de oyentes, obviamente, dependiendo de emisora, a lo que pueda estar, pero igualito, entonces, o los años que pueda tener ese programa. ¿Cómo nosotros valoramos eso? Si Instagram la tumba y la cierra, sí. ¿El negocio se acabó? No, porque realmente ya se abre otro. O sea, ya cuando llegan a posicionarse bastante, pues ese logo, ese nombre ya ha hecho efecto. Puede seguirse trabajando con eso, pero la cuenta como tal, establecerle un valor, bueno, tienes unas visualizaciones, pero no puedo llegar a decirte, yo te vendo la cuenta de Servinta en $3,000, por poner un ejemplo. ¿Cómo realmente transamos eso? No se puede porque las plataformas realmente son las dueñas de eso. ¿Qué pasa? Que a lo mejor podemos observar, o observaba yo anteriormente, no sé ahorita, en la actualidad, sí, antes veía muchísimo, mira, se vende cuenta de la red social tal, en tanto, con no sé cuántos seguidores orgánicos, que otra vez la palabra. Entonces, pero ¿qué pasa con esa cuenta de verdad? Así como que, ¿quién le dijo que eso podía valer eso? No, hay una oferta, una demanda para poder establecer a lo mejor el precio de ese servicio, de ese producto. Esa es la viveza del ser humano. O sea, eso es sacarle provecho y negocio a una necesidad y hasta cierto punto la ignorancia de otra persona. Porque he conocido de casos en los que es que compré la cuenta, pero resulta que los seguidores empezaron a bajar porque el contenido que ahora yo estoy publicando, pues no era el contenido con el que originalmente venía esa cuenta y era con lo que realmente la gente estaba siguiendo. Si yo tenía, o la cuenta era de alimentación saludable y ahora yo estoy publicando contenido de derecho, pues la gente va a dejar de seguir porque es que esto realmente no me interesa. Ay, y lo que tú pagaste, ¿cómo lo reclamas? Sí. Si eso realmente es una transacción, digamos, hasta cierto punto ilegal, porque las plataformas no permiten, dentro de sus términos y condiciones, esa negociación. Entonces, la gente a veces cree que es que generar contenido, hacer el podcast y montar una red social, ya, con eso tenemos todo. Y no es así. Lo que es cuando comenzamos, que es lo que dije, que a lo mejor por hacer el podcast tú vas a considerarte ya que eres famoso, que eres rico, que tú vas a decir, bueno, nada. Comprar roja cuando llegue a los establecimientos. Y más nada. Ahora viene la otra partecita, ¿cómo monetizamos los podcasts?
¿Cómo crees tú, Henry, que realmente se monetizan los podcasts? Fíjate que muchas de las cosas a lo mejor puede ser mismo, cuando tú buscas a una empresa productora de podcast, por llamarse, como el ejemplo de Conectado, o a lo mejor tú con tus propios presupuestos, recursos, herramientas. y entonces tú vas a buscar esas herramientas necesarias como cámara, como a lo mejor como muchísimas cosas más, micrófono, escenario, lo que necesites, y tú puedas establecer a lo mejor los gastos que puedas tener para, de hecho, poder comercializarlo a través de empresas que promocionen sus productos o servicios en ese podcast. O sea que la primera sería venta de publicidad, ¿sí? Sí, no, es que obviamente la única, ¿no? Porque ya vemos Pues que fíjate YouTube, que no. por ejemplo, YouTube, me estaba echando el cuento de los 8.000, De las 80.000 reproducciones. 80.000, yo me quedé corto que 8.000. 80.000 Por reproducciones. Dios. Ya, disculpen que es que aquí el señor productor me está mandando que le dé clic en algo de Instagram, pero no me ha llegado notificación. ¿Qué es lo que pasa? Ajá. Realmente les quería informar que lo que pasa es que está saliendo en vivo por Conectaste. Chévere, ¿ves? Todo lo orgánico de la producción de podcast es aprender a trabajar con Estamos en con vivo. la improvisación. Estamos en vivo, ¿sí? Estamos en vivo. Ay, Dios mío. Fíjate, ¿qué es lo que pasa? La mayoría dicen, no, yo ahora voy a generar contenido, lo voy a montar en las redes y YouTube me va a Ajá. pagar. Resulta que YouTube te pone un límite de cuántas reproducciones por cada contenido y te va haciendo una bolsita y tú vas viendo allí, ay, mire, ya tengo acumulado tanto. Pero recordemos que es una plataforma tan grande que ellos manejan mucho lo que es el derecho de autor. Entonces tú puedes tener $100 acumulados allí, pero le pusiste una canción a un video tuyo de hace 3 meses que te emocionaste cuando te dijeron checklist, está aprobado, y resulta que el dueño o el autor de la canción ahora sí hizo un reclamo o ahora sí llenó los extremos de ley mundiales y entró dentro de la plataforma, entonces ahora YouTube te va a empezar a quitar el dinero porque ya tú no puedes monetizar nada que tenga derecho de autor porque No. eso es propiedad de otro. Entonces hablar y decir, no, es que ahora yo voy a hacerme millonario. Sí, hay gente que ha hecho muchísimo dinero con la plataforma, pero le ha dedicado tiempo, Ay, años y, como les digo, inversión. Porque para llegar a un buen posicionamiento de YouTube, donde es un mar de generadores de contenido de calidad, tu contenido tiene que ser de calidad, tanto lo que digas como en la producción audiovisual. Entonces, por lo menos aquí en San Cristóbal, una de las estrategias más, digamos, comunes o ideales de generar contenido, de generar ingresos con los programas en general, es incluir publicidad de marcas. Porque finalmente las marcas regionales necesitan apoyarse en los productores regionales que se muestran en estas áreas para poder ellos hacer lo que es el branding de sus marcas. Y fíjate lo que yo estaba diciendo al principio, que es la misma combinación de que lo que ha podido desarrollarse la radio y la televisión, que entra en los podcasts, que al factor económico es muchísimo más accesible que cualquiera de las dos oportunidades anteriores, radio y televisión. Por Entonces, todo lo que, por el avance técnico, o sea, todo lo que es la parte de producción técnica. Exacto. Que la digitalización pues ha venido, digamos, a recortar todo lo que es esa parte de los productos caros, que eso hace que la venta de la publicidad pueda ser uno de los elementos que sea de fácil negociación. Sí. Y aquí voy a aprovechar alguito hablando de la comercialización de los podcasts, y es que nosotros tenemos aquí en el estudio a la señora Nieves. La señora Nieves, ella es propietaria del centro de comunicaciones que se encuentra en la Policlínica Táchira, entrando. Y lleva por nombre Moracerco, compañía anónima. Ellos allí, fíjense cómo es la vida, que a veces uno hablando y profundizando con la gente es que se entera.
Para ustedes que se encuentren cerca de la unidad vecinal, 19 de abril, y necesitan impresiones, llamadas telefónicas, la llaman inclusive porque la señora Nieves me dijo, mire doctora, si usted necesita imprimir, está lejos, no tiene luz, la impresora se le echó a perder, usted me manda el archivo, yo se lo imprimo y se lo llevo hasta su apartamento, ¿no? Imagínate, delivery y todo. Delivery y todo. Y yo, ay, de verdad, porque a veces pues uno sale en Mira, situaciones sí. de improviso, estoy en el O registro. no tienes el carro a la mano porque No. te lo prestaste, por lo que Estamos sea. procesando un documento Sí. y mire, vaya y modifique, Sí. y a veces uno no puede. Entonces, Qué bueno. la señora Nieves está atendiendo por ese sector y hoy nos trajo algo súper espectacular, porque no solamente son las partes de las copias, las impresiones y las llamadas, sino que también allí tenemos unos ricos helados que los prepara ella misma. Pásenmelos, que aquí estamos totalmente en Dios vivo. mío. Mire, vea. Este es, a este de Oreo, Nutella, Nutella coco. y coco. Y Pa- pendiente el rompazo que estaba en proceso y no. No, tranquila, Pues, pues. Para Jairo Guerrero no Para hay. Jairo Guerrero no, No. sí. No, no. No, él me dijo que él estaba bravo, ¿no? El productor no dijo que estaba bravo y que... Porque no le han dado de comer, no ha porque no había almorzado. almorzado. Entonces fíjate que lo pueden o la pueden ubicar en Policlínica Táchira, Policlínica. justamente por la 19 de abril, frente al conjunto residencial del parque. En el primer local está la señora, en el primer local cuando justo está al frente de la farmacia. Hay que, Sí. bueno, ahí está. Y es la un señora. local que de hecho tiene años, por lo tanto es un local de confianza, es un comercio de confianza. Y vamos a dar los números telefónicos, el 0424-752-3199. De todas maneras, en la descripción del programa vamos a colocar el dato, porque si nosotros tenemos bastantes amigos cerca de la 19 de abril, unidad vecinal, Las Flores, la misma estación de radio que está Yo estoy por aquí trabajando mismo. más abajo. Son vecinos, entonces ellos le van a prestar el servicio, impresiones, llamadas internacionales y todo lo que necesiten en esa partecita, ¿verdad, señora Nieves? Venga un momentico por acá. Yo voy a retirarme porque vas a tener 30 segundos para hablar de tu propio negocio, ¿no? Pero siéntese ahí. En la misma silla al lado. Siéntese aquí, siéntese. Estamos como Cuéntenos, señora Nieves, ¿cuánto tiene ya prácticamente el negocio? Es un negocio familiar, ¿cuántos años Sí, tiene? mi esposo pues se encargó de presentar la cuestión de la información ante la Policlínica Táchira y pues le alquiló el local. Tiene desde 2008. ¿Qué pasó? Ajá, se encargan simplemente para sacar fotocopias al principio, llamadas telefónicas, vender a lo mejor otro accesorio, pero ¿qué pasa cuando le incorporan otros productos como los helados en este caso? Bueno, ya con los heladitos tenemos desde el 2020. Ajá. Pues nació de la necesidad pues de tener más dinero porque había una cuestión que se tenía que hacer en el apartamento, en el edificio precisamente, y entonces pues en ese 2020 pues estamos un poco cortos. Esa era la situación para ese año. Y entonces pues se me presentó la idea de llevar algo a la venta para poder solventar un poco esa situación. Y se me ocurrieron los helados y bueno, desde el 2020 estamos allá. Porque fíjate que tienes alrededor el centro comercial del parque, Las Flores atrás, mismo de residencias, no recuerdo el nombre ahorita del que está detrás. Hacienda. La Hacienda. Hay sectores que están ahí mismo en Policlínica que pueden necesitar a lo mejor de una copia, de algún artículo de papelería seguramente también, Sí, y también ahora disfrutar los mismos helados. Claro, claro. La doctora Leonela quiere agregar algo, pase para acá, venga para acá que no es para eso. Ya yo pensé, me ubiqué. Permiso. Las mamás, tipo 6 de la tarde, los niños con las tareas que siempre dejan a Claro, última y hora. comprar un helado, mira, si te portas bien y haces la tarea, te compro un helado. Llamamos a la señora Nieves y ella Sí, nos trae el helado. mañana. Ay, Ah, ya. espera. Ah, Ok. bueno, pero entonces al mediodía. ¿Mm? Sí. ¿Qué un heladito? ¿Cuál quiere? ¿De coco? De coco. Para que no le haga. Chocolate, este programa está como Sí, yo no sé. Es un programa, esto es digno, ¿sabe para qué? Una clase de improvisación. No, tal cual, es que es así. O sea, Ya va. un ejemplo de clase de improvisación va a ser este capítulo. Tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual. Mira, retomando Mira, y en resumen, con lo de los lo podcasts. de los podcasts. Ajá.
¿Qué tan, a lo mejor puede ser que podamos hacer dinero gracias a los podcasts? Hay otra forma, Ajá. y es una forma poco explorada, pero Ujú. quizás muy eficiente. Ujú. Y es que utilizar el podcast, la generación de contenido, como una estrategia para mostrar el servicio que vendes. Explícamelo, Cristiano. Ajá, clarito. Un odontólogo, un médico, un abogado, genera un podcast, genera un contenido de interés para un nicho en específico que necesita un odontólogo o le llama la atención ese tipo de contenido. Okay. A través del podcast, tú como profesional vendes tu imagen, desarrollas una confianza, generas un nicho y al igual como el resto de estrategias publicitarias, si una persona está buscando un médico cardiólogo y ha venido escuchando al médico cardiólogo hablar sobre consejos de cardiología y un programa especial de cardiología, o el contador o el abogado, ¿en quién es lo primero que tú piensas? Porque sí, pero entonces fíjate que es lo que estaba diciendo yo hace rato. Cuando conseguimos con cantidad o un abanico de posibilidades con podcast, ya obviamente segmentados, por llamarlo así, ¿no? De economía, de farándula, de derecho, de cardiología, de medicina en general. Entonces fíjate que es interesante todo esto, ¿ves? Porque entonces pero igualito lo van a obtener esos beneficios económicos es gracias a través del servicio externo. O sea, en esa modalidad. Ah, no, este cliente lo traigo para acá. Exactamente. Creo- Bajo esa modalidad de negocio, el ingreso real o el ingreso fuerte, llamémoslo como tal, no está en el podcast. El podcast es la ventana para que tú como profesional te abras y generes esa confianza, esa autoridad que se necesita para que la persona contrate tus servicios. ¿En dónde está el ingreso del dinero? En la consultoría que estás cobrando, en la empresa que te llamó para que le hagas una auditoría contable, en el paciente que te pagó la consulta de cardiología. Entonces, el dinero realmente está afuera. Porque Vuelvo a dar información de verdad. no creas, mi amor, yo también estudio. Toda mi información. Yo también estudio. Entonces, el dinero realmente está afuera. Entonces, de pronto dirás, no, pero es que generar un podcast es mucho dinero para una consulta. Pero ¿cuántas consultas online, por ejemplo, en el caso mío, que yo atiendo consultas online a nivel nacional, te permiten, porque lograr en la prestación de servicios que alguien confíe en ti y te contrate, no es tarea fácil. No, y es algo que a través de Claro. las redes te permite llegar a más gente en menos cantidad de tiempo. Otra forma de generar ingresos a través de los podcasts es con productos satélites. Con productos satélites. ¿Qué son productos satélites? Elementos adicionales a la marca. No hay nada serio este programa hoy. Que hoy de verdad no estuvo- sé qué es lo que pasa hoy. De verdad que, Dios Hubo mío. mucho saboteo. Jairo Guerrero está de verdad Realmente, intenso. Hoy sí. Mire, de verdad, estaba este producto. La doctora no ahí, termina de hablar y yo agarro mi helado y me lo voy comiendo. Ay, siga hablando usted tranquilo. Esperando que no, aquí llamamos los productos satélites. Cuando tú ya logras posicionar una marca, por ejemplo, sin tantos rollos, que tú vienes ya con años haciendo tu programa de radio, pero de pronto tú te inventas los zapatos sin tanto rollo, la gorra con el logo tal. Terminas vendiendo, son esos elementos externos. ¿Sí? Porque es que sin tanto rollo se posicionó y yo quiero es utilizar la gorra con el logo del programa. En el caso de Servinta, por ejemplo, Claro, se apalanca de eso. se apalanca de eso. En el caso de Servinta, por ejemplo, que nosotros agarramos y vendemos cursos, que es otra rama, no solamente de la prestación de servicios. Entonces, el dinero no sale directamente de la producción del podcast. El dinero sale es de otros servicios adicionales. Que el podcast, ahí están viendo, miren, bueno, hoy estoy saboteando el programa en Marisol de pegado al marketing. Yo puedo agarrar el mío, disculpa, sí. para probarlo, porque el señor Oval... No, es que yo no como coco. ¿Tú quieres el No, chocolate? mira, déjame el de coco. Ok. Para llevar, por favor.
¿Ves? Entonces, es que de verdad hoy han estado desordenados, ¿no? Pero de verdad, gracias, señora Nieves. Me los han mantenido contentos. Bueno, en fin, vamos de verdad a ir concluyendo. ¿Es negocio o no es negocio montar un podcast o desarrollar un podcast? Sí es negocio montar un podcast y vender. Pregúnteselo a Jairo Guerrero y usted va a ver que le va a decir que sí. Pero ojo, el que va a montar un podcast y va a generar dinero con eso tiene que tener claro cuál es el producto que vende. No es llegar a hablar simplemente. ¿Cuál es el producto que tú vendes? Yo considero que debería tener ese contenido de calidad. Eso, por muy favor, no venir a decir, traes cosas raras y sin ninguna base. Ahí es donde está el negocio real. ¿En qué sentido? Si tu generación de contenido es de calidad, va a marcar la diferencia y tienes cosas realmente que aportar a la humanidad, dale con el podcast que se va a posicionar bien. Porque si vas a llegar a hablar de cualquier cosa igualito que el resto Sí. del mundo, no estás haciendo más nada. No. Tus pasteles siguen siendo igualitos que lo del resto. Depende, diría. Depende. Pero si de verdad tu producto, tus invitados, el diseño, el audiovisual es realmente que marca la diferencia, te va a dar resultados y con el tiempo vas a empezar a generar. ¿Ves? Esto es como una clase cuando los alumnos no te están prestando atención. No, cuando nos trae merienda, mira. Ellos están contentos con los helados. Sí. Y hoy no vino Lionel, no vino Es que Keiva, yo los se los incluí perdieron. todos, mire, y se Mira. los perdieron. Ya saben que ellos pueden ir directamente allá a la policlínica, al negocio de la señora Sí. Nieves, a comer helado allá. No, doctora, muchísimas gracias. Han estado desordenados hoy. Sí. Pero ya saben entonces que sí pueden generar dinero. Sí, con el sí, podcast. sí. Contraten a Conectados si no tienen tiempo, no tienen recursos y creen que producir, grabar, editar, montar, programar es muy complicado porque para eso también hay que aprender. Conectados está ubicado en Barrio Obrero. Sí, señor. Cristóbal. Y usted que no, señor empresario, que tiene un producto o servicio donde también quiere hacer promoción de ese producto o servicio, usted nos contacta a nosotros también y gustosamente nosotros lo vamos a atender. Muchísimas gracias. Síganos semana a semana a través de las plataformas de Conectados TV. Recuerden que pueden descargar la aplicación en su teléfono móvil y en Roku TV. En Instagram nos ubican como @modernizando el derecho. Si tienes algún caso o duda, escríbenos. Van a recibir una asesoría, pero sobre todo van a disfrutar de este contenido que generamos con ustedes con mucho amor. Vivir con tranquilidad y poder avanzar en un mundo tan cambiante como el actual requiere tomar decisiones seguras. El equipo de Servinta junto al abogado Leonela Quintana te asesoran y acompañan en el transitar legal para que tu tranquilidad y seguridad se mantengan intactas. Conoce las especialidades legales, contenido de valor, cursos y formaciones en @Servinta en línea y servintaenlinea.com. Porque recuerda, más vale prevenir que demandar. Todos los lunes, miércoles y viernes en la cancha techada del barrio Las Flores, Bailoterapia Recreativa. Única en su especie, única en la ciudad, la cual mezcla distintas técnicas de la danza y una gran variedad de actividades recreativas. Más que ejercitar tu cuerpo, es estimular tus emociones y buenos pensamientos. Somos Bailoterapia Recreativa Job Ramírez. Todos los lunes, miércoles y viernes en la cancha techada del barrio Las Flores, Bailoterapia Recreativa. Única en su especie, única en la ciudad, la cual mezcla distintas técnicas de la danza y una gran variedad de actividades recreativas. Más que ejercitar tu cuerpo, es estimular tus emociones y buenos pensamientos. Somos Bailoterapia Recreativa Job Ramírez.